Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Pues vamos a contar algunas historias sobre la Ciudad de México esta noche. Vamos a irnos, o estoy pensando, irnos un poquito más temprano, porque pues hay que madrugar, hay que estar tempranito en el evento del líder fantasma de la LíderCon. Así que vamos a darle sin más a las historias que les traigo el día de hoy. Por ejemplo, leyendas de la Ciudad de México poco conocidas. Vamos a comenzar con la Piedra Encantada de Tlalpan. En el Parque Nacional Fuentes Brotantes, uno de los lugares imperdibles de la alcaldía Tlalpan, debido a sus extensas áreas verdes y opciones de entretenimiento, también se guarda una leyenda. Existe una enorme roca conocida como la Piedra Encantada. Hay varias versiones respecto a ella, pero la más famosa indica que el 24 y el 31 de diciembre esta piedra desaparece. En su lugar verás aparecer una tienda de abarrotes muy antigua. Se dice que por ningún motivo debes entrar a esa tienda, pues una vez que cruces la puerta ya no encontrarás ninguna manera de salir. ¿Ustedes creen en la historia de la tienda encantada ahí en esta parque de fuentes brotantes? Pues bueno, no se trata tanto de creer, sino de dar a conocer las leyendas de la zona de fuentes brotantes. Ahora vamos a hablar un poco de los puentes de Chimalistac. Esta es una de las colonias más bonitas de la Ciudad de México. Mantiene sus calles empedradas y construcciones muy antiguas. Su principal atractivo son los puentes de piedra que se encuentran en la calle de Paseo del Río. Uno de los puentes tiene forma de púlpito. Se dice que hace muchísimos años los frailes de la Orden de los Carmelitas Descalzos se subían a dicho puente para practicar su oratoria. La idea era que su voz se escuchara más fuerte que el sonido del río que pasaba por ahí. Hoy en día ya no se puede ver el río, sin embargo, hay quien dice que todavía se escuchan los rezos, oraciones, sermones de aquellos monjes. Incluso se afirma que se les puede ver deambulando por el lugar. La novia de la Casa Blanca. La Casa Blanca, construcción del siglo XVII, pertenece a los condes de Oploca, declarada monumento en la Dirección de Monumentos Coloniales. En el número 43 de la calle Hidalgo, en San Ángel, existe una leyenda que pocos conocen. Se dice que hace muchos años vivía en el sitio una joven llamada Guiomar, quien se enamoró de un joven militar. El joven la visitaba frecuentemente
y platicaban desde el balcón. Una noche le explicó a Guiomar que tenía que partir a Perú a una misión militar, pero que regresaría por ella para casarse. Esto nunca ocurrió. Pasó el tiempo, la joven se enteró que el muchacho tenía romances y aventuras ahí en Perú, lo que lo llevó a una profunda tristeza. Al final murió sin volver a verlo. Cuando él regresó, pasó por frente de aquella casa y por curiosidad tocó la ventana. Lo recibió una mano esquelética y una voz de ultratumba que le reclamaban por no cumplir su promesa. Ay, 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 ay. La casa de los ahorcados. Esta es una antigua construcción que data del año 1828. Se encuentra en la calle de Donceles número 66 y es conocida popularmente como la Casa de los Ahorcados. Seguramente te preguntarás por qué le llaman así. Pues personas que han trabajado en el lugar a través del tiempo explican que han visto cosas sobrenaturales en este recinto, especialmente espectros de personas ahorcadas. Incluso hay quien afirma que ha visto sombras de personas colgadas en las vigas del lugar. ¿Por qué? Porque se ven personas ahorcadas en la Casa de los Ahorcados. ¿De qué fue sede o qué se dio en la calle de Donceles número 66? Déjenme sus comentarios. Leyendas en el Panteón de San Fernando. Este panteón es uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México, también uno de los más antiguos, pues abrió sus puertas en 1832. En 1871 se clausuró. Abrió por última vez como panteón en el 72 para recibir los restos de Benito Juárez. Años más tarde se convirtió en museo, en donde se puede visitar actualmente. En el recinto se cuentan muchas historias, principalmente de apariciones. Se cuenta que en las noches se puede ver a una mujer vestida de blanco recorriendo cada una de las tumbas. ¿Qué opinan ustedes de estas bonitas historias casi poco conocidas de la Ciudad de México? Vamos a ver si tenemos algún mensaje. Permítanme abrir el Facebook a ver si tenemos algún mensajito. Guaguaui. Y bueno, tenemos a Miguel Ángel Velázquez. Bueno, primero tenemos, espérenme, dejen que se pueda mover. Ah, caray. Bueno, tengo a Miguel Ángel Velázquez Morales que dice buenas noches. Y después me dice, me suena al oaxaqueño que no existe. Ay, ay, ay. Chan, 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 chan. Para quien no sepa, la historia, la leyenda del oaxaqueño era que justamente
había un restaurancito oaxaqueño allá en la Ciudad de México, muy cerquita de lo que es donde venden churros y chocolatito y todo esto, ahí en el centro histórico, en la calle de Eje Central, por donde está el metro no me acuerdo, que es metro línea verde y línea rosa, San Juan de Letrán. Bueno, cerca de ahí, en esa calle, había un restaurancito en donde los compañeros, los amigos de la líder familia se daban cita de vez en cuando para echarse una comilona. Pero resulta que un día de esos, cuando quisieron ir, resulta que ya no había nada. Ya no había restaurante, ya no había mesitas, ya no había absolutamente nada. Ya había desaparecido el restaurante oaxaqueño, y entonces por eso se quedó como una leyenda del ay caray, si estuvimos aquí, si nos atendieron aquí, o todo fue una historia de fantasmas. Y bueno, les voy a platicar sobre la viejita del Estadio Azul. Las colonias Nochebuena y Nápoles albergan importantes recintos deportivos como el Estadio Azul y el monumental Plaza de Toros México, lugares donde, según se cuenta, hay manifestaciones del más allá. Ambos espacios deportivos se encuentran unidos por un fino túnel, y cuando cae la noche, los trabajadores de estos lugares se niegan a pasar por ahí porque aseguran que se aparece el fantasma de una viejita. Aunque el evitar este pasaje no sirve de mucho, pues dice que también la han visto rondar otros rincones, como en las tribunas y en los vestidores, lugares donde esta veterana señora hace algunas travesuras. Jugadores han comentado más de una vez que la anciana ha escondido su ropa, zapatos y tenis, situación que llena de pavor a los atletas. Ninguno se queda a altas horas, y menos solos. Regularmente salen en grupo para que la mujer no los sorprenda. Pero esta viejita no tiene límites, ya que vecinos de las colonias aledañas a estos lugares también la han visto caminar en las noches por las calles, principalmente en Parque Hundido, la Plaza de Toros y el Estadio Azul. Muchos creen que esta alma en pena es la de Doña Amparito. Esa mujer vivió ahí antes de que se construyeran las colonias y sus recintos. Anteriormente, el lugar era una importante ladrillera. La ancianita compartía su hogar junto a su marido, el cual murió en un accidente mientras trabajaba. La señora Amparita quedó sola. Los dueños de la ladrillera le dieron una fecha para que se marchara, pero el día que se cumplió el plazo, doña Amparito desapareció. Lo único que dejó fueron sus pertenencias, que constaban de un par de vestidos y algunas imágenes religiosas.
Todas sus cosas fueron sepultadas cuando se inició la construcción de las colonias y los recintos deportivos. Desde entonces, en los alrededores se aparece una mujer de edad avanzada que por la descripción se asegura puede corresponder muy bien al fantasma de Doña Amparito. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Doña Amparito, pues, aquí en las colonias de Buenavista, Nochebuena y Nápoles. Nochebuena y Nápoles. Ahora les voy a hablar sobre el viejo del costal. Las personas que dicen haberlo visto no lo describen físicamente. No se sabe si es gordo o es flaco, si es alto o chaparro, güero o moreno. Lo único que la gente dice de él es que vaga por las calles de la Ciudad de México en busca de un niño latoso para echarlo al costal que cuelga de su espalda. Una de las leyendas que ha dejado grandes traumas e insomnios en los chilanguitos es la del viejo del costal, aquel despiadado hombre que se robaba a los traviesos, o al menos esto era lo que tus padres te contaban para que te fueras a dormir sin rezongar, aunque la verdadera historia es mucho más escalofriante que esta. Se dice que a principios del siglo XX vivía un curandero que tenía fama de ser muy bueno. Utilizaba remedios que no eran muy tradicionales, es decir, no recomendaba tés limpias y mucho menos un amuleto para despojarte del mal. Lo que él pedía eran almas de personas. Un día corrió a él un hombre muy enfermo de tuberculosis, quien, cansado de acudir inútilmente a los médicos, decidió pedirle ayuda a este medicastro. Había escuchado mucho sobre él y de sus prácticas, sin embargo, el enfermo no le interesaba. Lo único que quería era sanar sin importar el precio o el remedio. Y en efecto, la medicina era algo casi inalcanzable. La receta recomendable era beber sangre de niño, así como lo lees, la sangre de un niño. Ante ello, el moribundo, casi sin fuerza por la enfermedad, le contestó egoísta al brujo: ayúdame a encontrar al niño para poder sanar. El brujo de inmediato salió a las calles en busca de niños. No tardó mucho cuando encontró a uno que estaba jugando en el campo con otros más. El brujo ya tenía práctica robando niños para sus hechizos, por lo que no le costó trabajo separarlo del resto, y una vez que lo vio solo, lo echó en su costal y huyó. El hombre se escondió en una casa abandonada y después le mandó a hablar al moribundo, quien de inmediato acudió. Estando juntos, sacó al pequeño del costal, quien asustado gritaba. Pero el brujo, sin piedad, tomó un cuchillo y lo enterró en la axila del niño.
de donde salió un chorro de sangre. El enfermo bebió de ella y, según se dice, recobró milagrosamente la salud. El cuerpo del menor fue abandonado en el bosque, donde horas antes el brujo lo había encontrado. Desde entonces se dice que el alma en pena de este hombre vaga con el saco en su espalda en busca de más niños para realizar sus hechizos. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Parece que no. Estamos bastante cortos en el terreno de los mensajes, pero vamos a darle entonces a más historias que tienen que ver con la Ciudad de México. En este momento voy a hablar sobre historias poco conocidas de parques de la Ciudad de México. Solo déjenme tomar un traguito de agua. Pues bien, el paisaje urbano de la ciudad no sería el mismo sin los pequeños espacios verdes y públicos que hay dentro de cada una de sus colonias. Estos son obviamente los parques públicos. Algunos son muy populares, otros muy poco conocidos, pero todos tienen algo grande que contar. Así que aquí vamos a platicar algunas historias de parques que hay en la Ciudad de México. Todos disfrutamos de estos lugares, ya sea para llevar a los niños a jugar, a los perrijos a correr, o simplemente para sentarnos un rato en una banca bajo la sombra de un árbol. Poco sabemos de sus orígenes, de sus leyendas o hasta de acontecimientos importantes que hayan sucedido en sus locales, en su terruño. En el Parque Fuentes Brotantes de la Alcaldía Tlalpan, este sitio se ubica en la Alcaldía Tlalpan. Es famoso este parque porque de aquí brotan algunos manantiales. Sin embargo, los lugareños te dirán que tengas cuidado con la piedra encantada o piedra del diablo. Se trata de una enorme piedra, aunque hay quien piensa que puede ser parte de un meteorito, pues no es como las demás rocas del lugar. Pero eso no es lo más curioso, sino que desde hace años hay varias leyendas sobre ella. Una de ellas se relaciona con La Llorona, pues hay quienes aseguran que por las noches justamente de esta roca se incorpora el fantasma de una mujer que llora por sus hijos. Después de un rato regresa hasta la piedra, desapareciendo por completo. Otra leyenda cuenta que esta misma piedra la utiliza el diablo para atraer a sus víctimas. Supuestamente, frente a ella puede aparecer fruta, flores, o inclusive cuando pasas frente a ella
puedes escuchar una voz dulce que te llama de algún lugar, de alguna persona conocida. Pero no debes caer, pues supuestamente este es solo un señuelo para que te acerques y la piedra te termine tragando. Este se encuentra en la avenida de las Fuentes Brotantes en Tlalpan. La forma más sencilla de llegar a Fuentes Brotantes, al menos para mí, es tomando el Metrobús que lleva el mismo nombre. Metrobús Fuentes Brotantes te deja justamente enfrente del Parque Nacional Fuentes Brotantes en la Ciudad de México. Esto es utilizando la línea 1 del Metrobús. Otra de las historias de parque de la Ciudad de México que todo el mundo debería de saber es la de por qué el Parque Hundido está hundido. ¿Te lo imaginas? Hay que aclarar que el nombre oficial de este lugar es el Parque Arqueológico Luis G. Urbina. Sin embargo, desde hace muchos años todos lo conocemos como el Parque Hundido por su popular desnivel. Originalmente, en el año 1608, el terreno donde hoy se ubica este parque fue ocupado por un enorme rancho, el rancho de Tomás de Nápoles. Sin embargo, para el siglo XIX, el giro del lugar cambió por completo. Aquí se levantó la fábrica de ladrillos Nochebuena. Sin embargo, para hacer ese material necesitaban hacer varios hoyos en el terreno. Este lugar es abundante en arcilla, por lo cual se dice que pues la gente justamente que trabajaba en esta fábrica de ladrillos tomaba la misma arcilla del lugar, de la tierra, y con ella construían los ladrillos. Después, en el siglo XX, la fábrica paró sus labores. Los dueños entonces decidieron convertir el espacio en un parque, y ya desde entonces lo más característico del lugar eran sus pasos a desnivel. Fue en los años 30 cuando se convirtió en un jardín y lo embellecieron con un enorme reloj. Y bueno, este parque, como el anterior, se encuentra sobre la avenida Insurgentes Sur, sin número, en la Benito Juárez. De nueva cuenta, la manera más sencilla de llegar que yo tengo y que yo te recomiendo es justamente llegando por el Metrobús. Por el Metrobús de la línea 1, llegas a la estación que se llama Parque Hundido, y ahí te lo encuentras luego enfrente de la estación. Estos son pues parques públicos que se encuentran muy cercanos, muy accesibles. Ahora vamos a hablar de la plaza o glorieta de los Ahuehuetes. ¿Sabías que el Ahuehuete es considerado
el árbol nacional, no es para menos, pues lo tenemos desde la época prehispánica. En lengua náhuatl significa árbol viejo de agua, y el más famoso de sus ejemplares es el árbol del tule, que proviene de Oaxaca. Sin embargo, uno de los parques de la Ciudad de México es famoso por tener varios de estos ejemplares. Se trata de la plaza o la glorieta de los Ahuehuetes, y esta se ubica en San Juan Tiluaca, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Bajo estos árboles, dice la leyenda, que está enterrado el tesoro de Moctezuma. Se dice pues que cuando los tepanecas buscaban un lugar donde fundar su ciudad, se encontraron con un ojo de agua y decidieron plantar ahí 7 semillas de ahuehuete. Cada uno de ellos representaba a una de las familias importantes de la población. Ese terreno donde fueron plantadas los árboles sobrevive hasta el día de hoy, y esta plaza galería aún todavía tiene varios ahuehuetes, y solo uno de ellos es de los que plantó estos tepanecas originarios. Esto entonces se encuentra en San Juan Tiluaca, en la alcaldía Azcapotzalco. Ahora vamos a hablar de la Alameda Central. Probablemente, si vives o has visitado la Ciudad de México, conoces la Alameda Central, porque prácticamente es el parque público al que vienen todos los visitantes, los turistas de la Ciudad de México. Aunque recibe miles de visitas de chilangos y turistas cada fin de semana, muy pocos saben que este es el primer parque público de México, y por eso es que forma parte de estas historias de parques en la Ciudad de México. Fue en el año 1592 cuando el virrey Luis de Velasco ordenó la construcción de un parque público para el esparcimiento de la población. Se eligió un lugar frente al templo de la Santa Cruz, que estaba rodeado por acequias. La Alameda Central de la Ciudad de México es uno de los parques públicos más antiguos de América. Fundado por el segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, en 1592, los álamos que le dieron nombre fueron retirados, cambiados por fresnos y sauces que se adaptaron mejor al clima. Y bueno, para su creación se inspiraron en la Alameda Hércules, que se creó en 1574 en Sevilla, España. Aunque no fue inmediato, en algún punto este espacio estuvo bardeado, sobre todo para impedir que los animales pastaran ahí. En estos años lejanos, en donde pues en la Ciudad de México teníamos
animales de granja. La emperatriz Carlota amaba este lugar tanto que ella donó la fuente de Venus conducida por Céfiros. También Porfirio Díaz terminó de embellecer la zona con la construcción del Palacio de las Bellas Artes y del Hemiciclo a Juárez, el cual reemplazó al kiosco morisco que fue trasladado a Santa María la Ribera. Y bueno, este lugar, la Alameda Central, la puedes tú encontrar en la Avenida Hidalgo, entre Avenida Hidalgo y Avenida Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Tiene una estación del metro, es Metro Hidalgo. Sales de Metro Hidalgo y ahí tienes justamente la Alameda Central. Vamos a ver si tenemos un mensajito, si no, nada de mensajes el día de hoy. Bueno, vámonos a platicar sobre el Parque Masayoshi Ojira. Este parque de estilo japonés es de los más llamativos que existen en la Ciudad de México. Sin embargo, muy pocos conocen su origen y el porqué de su nombre. Este lugar se ubica en la colonia Country Club, en Churubusco. Su origen data de 1942. En aquel entonces se alzó sobre el terreno una pagoda, que es un edificio de varios pisos típico de países asiáticos como Japón. Por lo que a este parque también se le conoce como el Parque de la Pagoda, ahora llamado Masayoshi Ojira, en la colonia Country Club. Aunque el lugar no recibió un nombre oficial, rápidamente los habitantes comenzaron a llamarlo el Parque La Pagoda. En los años 60, esta estructura se incendió y lo poco que sobrevivió de ella fue desmontado. Fue hasta 1980 cuando este lugar fue remodelado, rebautizado y reinaugurado. El motivo fue la llegada del primer ministro de Japón, Masayoshi Ojira, a México. Su visita tenía como finalidad mejorar las relaciones entre ambos países. Es por ello que para conmemorar se transformó ese terreno en un parque con estilo tradicional japonés. Se decidió darle el nombre del ministro, aunque por años cayó en el abandono. Entre 2014 y 2015 se le dio un nuevo mantenimiento. Y ahora te lo puedes encontrar muy bonito, muy galán. Al Parque Masayoshi Ojira nos transporta a una atmósfera oriental con su arquitectura y detalles para disfrutar un momento de tranquilidad en donde se encuentra Corredores Country Club de Churubusco, Coyoacán. Esto está muy cerca de el metro. ¿Cómo se llama este metro? Anaya, General Anaya. Metro General Anaya. Sales del metro, vas caminando hacia donde se encuentran las estaciones de autobuses
y por ahí caminas derechito al parque. Este sitio se ha convertido en un lugar muy famoso por los seguidores, del anime, por la subcultura otaku, por todas las personas a las que les gusta el anime y la cultura japonesa. Pues ahí normalmente en este parque es en donde realizan sus fotografías, sus grupales, sus eventos de fotografía grupal. Como tiene justamente estructuras de origen japonés, como es un parque japonés, pues queda muy bien como el fondo para sus postales, para sus fotografías de personajes de anime. Y ahora vamos a platicar sobre el Parque el Parque México. México. Aunque es de las áreas verdes más populares entre los chilangos, pocos saben del origen de este lugar. Y te lo contamos porque en el terreno que hoy ocupa este lugar, antes estaba el Hipódromo de la Condesa, el cual fue inaugurado en 1910. Su funcionamiento fue interrumpido cuando inició la Revolución. El Parque México está ubicado en la colonia Hipódromo y su entorno es una postal. Su entorno en una postal cercana a 1930 y nos muestra la postal. En los años 20 los desarrolladores inmobiliarios ya le habían puesto el ojo a esta zona y en el 24 se demolió el hipódromo para dar paso a la colonia Hipódromo Condechi, que estuvo a cargo del arquitecto José Luis Cuevas. Él se basó en el concepto de ciudad jardín, estableciendo en el centro de la colonia que en el centro de la colonia debía haber un parque. Este parque entonces fue inaugurado en 1927 bajo el nombre oficial de Parque General San Martín, pero bueno, todos lo conocemos como el Parque México. El Parque México se encuentra ahí en la Condechi. Cómo llegar. La manera más sencilla de llegar es por el Metrobús, de nueva cuenta, Metrobús Sonora. Llegas hasta el Metrobús Sonora. En la esquina de este Metrobús se encuentra un restaurante que se llama el Sixties Rock and Roll Bar. En contraesquina hay un lugar curioso de pelucas de todo tipo. Y bueno, si te sigues por esta calle del Sixties y de las pelucas, te vas a encontrar justamente con el Parque México. Ahí ni más ni menos se encuentra este lugar. ¿Y qué hay del Parque Lincoln? Bueno, el Parque Lincoln se encuentra en Polanco. Aunque Polanco es un mundo de oficinas y tiendas de marcas de renombre, cuenta con algunos espacios verdes. Este es el caso del Parque Lincoln. ¿Te has preguntado por qué lleva el nombre de un presidente estadounidense? Y no solo eso, sino que en él habita una estatua del mismo personaje que llegó a México en 1966. El motivo fue un regalo por la amistad
entre Estados Unidos y México. Como contexto, en aquel entonces fue Gustavo Díaz Ordaz quien recibió al presidente Lyndon B. Johnson, quien entró en el cargo luego del asesinato de John F. Kennedy. Originalmente, este espacio verde existía desde 1938 y fue inaugurado por Lázaro Cárdenas. Era famoso por sus espejos de agua, su torre de reloj y un palomar. Pero después de la reunión entre ambos mandatarios y después de colocar ahí justamente la estatua de Lincoln, fue que el parque cambió su nombre. Y bueno, este parque se encuentra en la avenida Emilio Castelar 163 en Polanco, en Miguel Hidalgo, allá en Polanco. La bombilla. A veces las historias de parques en la Ciudad de México nos llevan a relatos poco macabros, como es el caso del Parque de la Bombilla. En realidad, se trata de uno de los parques más antiguos, pues se alzó en el año 1935 en San Ángel, aunque ha pasado por varias remodelaciones hasta quedar como lo conocemos ahora. Lo que más destaca en este lugar es el monumento a Álvaro Obregón, y es que en este sitio se encontraba el restaurante La Bombilla, donde fue asesinado el expresidente. Lo más sorprendente es que durante más de 50 años en este monumento se exhibió el brazo que Obregón perdió en una batalla. En el año 1989 fue retirado y cremado por la familia del general, pero en su lugar se puso una escultura de bronce del mismo brazo. Esto es entonces el monumento a Obregón, que se encuentra en el Parque de la Bombilla, en Insurgente Sur, en el que se ubica su mano cercenada. Bueno, ya no. Según nos dicen, el brazo original de Álvaro Obregón fue cremado y ya solamente tenemos una escultura de bronce del mismo brazo. ¿En dónde está esto? En Avenida de la Paz, en Chimalistac, en Álvaro Obregón. De nueva cuenta, tengo que decirles que la manera más sencilla para llegar, al menos para mí, es por Metrobús, justamente en la estación La Bombilla. Todos estos parques famosos pues tienen lugares muy cercanos por donde llegar, y pues el Metrobús, al menos la línea 1 del Metrobús, me parece que es la línea más indicada, más cercana para poder visitar la gran mayoría de estos parques. Justamente en el Metrobús La Bombilla está enfrente, justo enfrente del Parque de la Bombilla. Y ahora les voy a hablar del Parque de la China. En el bosque de la China, una chinita se perdió. No, el Parque de la China. Esto es en la colonia Clavería. Se encuentra el parque lleno de vegetación
aunque es más famoso por tener una estatua de José José. Pero antes de pasar a esto, hablemos sobre su origen. Se dice que en este espacio estaba el vivero de la familia Matsumoto, quienes fueron floristas de origen japonés y quienes introdujeron las jacarandas a México. La familia donó el espacio para convertirlo en un bosque, aunque después fue popularmente conocido como un parque, y fueron ellos mismos quienes le dieron el nombre de el Parque de la China. Chan, chan, chan. Y bueno, hay un monumento a José José en la Ciudad de México, en el Parque de la China, en la colonia Clavería. Como ya lo mencionamos, todo el mundo lo ubica por la estatua del príncipe de la canción que aquí habita. Esta estatua se alzó en el año 2012 por fanáticos y vecinos de la colonia como homenaje a los años que el cantante vivió justamente en esa zona. ¿En dónde podemos encontrar este parque? En la avenida Clavería, en la colonia Clavería, el Parque de la China. Me falta más. Me faltan dos, solamente dos. Vamos a darle a los viveros Coyoacán. Muchas personas de la Ciudad de México conocen los viveros de Coyoacán. Van aquí los fines de semana a Corregua, pasar el día con los niños. Y bueno, muchos desconocen el origen del lugar. Esta es la historia del parque. En 1901, Miguel Ángel de Quevedo donó 1 hectárea de terreno de su rancho, el Panzacola, para la creación de un vivero. Con el paso de los años, más terrenos fueron donados hasta conseguir las 39 hectáreas que actualmente conforman los viveros de Coyoacán. Este lugar entonces se convirtió en la primera reserva forestal del país. De aquí salían varios ejemplares que estaban destinados a vivir en jardines públicos y privados de la capital, que se extendían incluso a los pedregales de San Ángel y Coyoacán y a las lomas del poniente. Los años de la Revolución fueron muy difíciles para este lugar, pues dejó de recibir el mismo apoyo. Pero en el año 1917, el gobierno de Venustiano Carranza decretó la existencia oficial del parque. Y pues esto es todo lo que tenemos. Durante la presidencia de Madero, la causa forestal de Miguel Ángel de Quevedo recibió apoyo en los viveros de Coyoacán en el año 1920, según una foto. Y bueno, por último nos vamos con el Jardín de Santiago, un monóptero en el corazón de este parque chilango que esconde un secreto. Este pequeño templo circular de estilo clásico
tiene una arquitectura espectacular que nos remonta a las edificaciones de los griegos. Si te das una vuelta por ahí, segurito verás personas paradas en el centro cantando o gritando. ¿Por qué hacen esto? Esto se debe a que el edificio central tiene una acústica muy particular que genera eco, que retumba con mucha fuerza y da la impresión de que regresa al emisor. Esto es en el Parque Jardín de Santiago. Así como estas historias, te invitamos a conocer el lado no tan conocido de las calles más concurridas del centro histórico, bla 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 bla. Entonces, ¿en dónde se encuentra este Jardín de Santiago? Este se encuentra en la avenida Ricardo Flores Magón, en Tlatelolco, en Cuauhtémoc. Pues bueno, estas fueron algunas historias poco conocidas, leyendas de la Ciudad de México. Yo fui Eric Contreras Ayala. Este programa es Visitantes Nocturnos. Ya me voy para ponerme a descansar, para poder ir a la LíderCon. Simplemente antes de irme les voy a platicar, les voy a dar mi mensaje parroquial, y es que me acompañen, por supuesto, a las 31 noches de Halloween. Estas son 31 noches que se van a realizar durante todo el mes de octubre. Cada noche de octubre a las 10, aquí vamos a estar listos y dispuestos en el programa Visitantes Nocturnos. Cada noche a las 10 de la noche voy a estar platicando sobre monstruos populares de la ficción, de la literatura, del cine, etc. Voy a estar hablando de un monstruo diferente cada una de las 31 noches de Halloween. Esto va a ser en Visitantes Nocturnos. Esto es aquí mismo, a través de facebook.com/Roboto MX. Y bueno, esto ahora sí se termina. El programa fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo lugar. Yeah. ¡Au!